De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Adam Isaacson, director de la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, afirmó en la FM que la decisión del grupo de delincuentes de las FARC, encabezados por Iván Márquez, es un golpe duro al proceso de paz en Colombia. Señor Isaacson, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Leímos con atención un artículo que usted ha publicado en las últimas horas en el diario The New York Times, algo así como cómo resguardar la paz en Colombia. Y quiero empezar preguntándole, para enmarcar esta conversación tan importante con usted, ¿usted cómo ve las cosas? ¿Están empeorando, mejorando o se están quedando igual en Colombia? Pues duele decirlo, pero creo que están empeorando. Aunque no creo que Colombia va a volver a como era como en 2000, 2001, 2002. Eso fue una verdadera pesadilla y no estamos ahí. ¿Qué están haciendo que las cosas empeoren? Bueno, la violencia más que nada. Aunque las cifras de homicidio quedan iguales, el hecho es que grandes partes del país siguen bajo dominio de grupos criminales que en algunas zonas no están peleando. Pero ahora hay como 12,000, yo estimo alrededor de 12,000 hombres armados ilegalmente en el país. Y eso no es como era hace 15 años, cuando habían como 40,000. Pero el número está creciendo. Y de ellos yo estimaría que alrededor de 2,500 son disidentes de la FARC. Este destello de la violencia, de la situación y empeoramiento de la situación, como usted lo pone, ¿se debe a que el gobierno está dejando de tomar algún tipo de determinaciones? Bueno, la cosa mayor es que, cuando las FARC salieron de las zonas que dominaban, a esos 200 y algo municipios, en la vasta mayoría de los casos el gobierno no llegó para llenar el vacío en esas zonas rurales, zonas donde hay mucha coca, hay mucha minería, hay mucha criminalidad, y como no logró ocupar esos territorios, otros grupos lo han hecho, y algunos de ellos ex-FARC, y están expandiéndose. Es algo que se puede contrarrestar todavía, pero en este momento está empeorando. En Colombia, ¿qué ha pasado con el gobierno según usted y el proceso de paz? ¿Se ha acabado la ayuda? ¿No hay intención de ayuda o simplemente el país no tenía los recursos para poder meterse a los terrenos donde antes estaban las FARC y donde no había presencia del Estado? Bueno, la ayuda sigue. Estados Unidos está dando casi $500,000 cada año. Pero, yo diría tres cosas. Al gobierno le ha faltado plata, debido más que nada a la caída del precio del petróleo en los últimos 5 o 6 años. Segundo, ha habido muchos problemas burocráticos. El Estado en Bogotá no necesariamente sabe cómo llegar en el Catatumbo, en el Caquetá. Y tercero, pues este proceso de paz empezó un poco herido por los resultados del plebiscito. Y después de eso fue muy difícil para el Congreso, para los políticos, hacer grandes sacrificios para hacer cumplir lo pactado en el acuerdo, especialmente esto de presencia estatal. ¿Qué tal le pareció a usted, señor Isaacson, la aparición de Iván Márquez, de Santrich, del Paisa, armados nuevamente? Bueno, para mí fue muy decepcionado, pero no estoy en pánico por eso, porque pues los hombres viejos que vivimos en este video eran la ala más radical, la ala que siempre estaba más crítico con la idea de negociar, aunque sí estaban en el equipo de negociación, eran los más guerreristas. Y también, pues, si ellos tuvieran muchos hombres en armas ya, los hubiéramos visto en rangos y filas en su video, pero no vimos nada más que alrededor de 20 hombres viejos y unas mujeres. Y tampoco vimos los líderes de otras disidencias que nos dicen que probablemente no hay unidad todavía. Entonces tienen muchas ambiciones estos señores, pero por el momento poca capacidad. Y es para el gobierno evitar que se incremente su capacidad.
Señor Isaacson, ¿cómo le pareció la respuesta del presidente Iván Duque al anuncio del rearme de Iván Márquez? El presidente lo que ha dicho es que los va a perseguir como delincuentes, ofreció recompensa por quienes entreguen a Márquez, al Paisa y a los demás disidentes que se están rearmando, y anuncia que va a proteger y a garantizarle la seguridad a los demás desmovilizados que están cumpliendo el acuerdo. ¿Esa reacción es positiva? Sí, creo que fue la reacción apropiada. Es que tiene que prometer que van a hacer caer la fuerza de la ley sobre esos disidentes que están, violando sus compromisos. Creo que debe haber salido más fuerte sus garantías para los excombatientes para que no vuelvan a delinquir. De hecho, yo sugeriría al presidente que visite una o dos de esas zonas de concentración de los guerrilleros, exguerrilleros, y escucharlos, y que veamos un incremento o por lo menos una agilización de los recursos necesarios para sus proyectos productivos, para que puedan seguir empleados y para que puedan sentir que el gobierno sí les está ofreciendo más que un estipendio. Señor Isaacson, es que su artículo es muy crítico de los temas de la implementación y de las fallas que ha tenido este gobierno en la implementación de los acuerdos, pero ¿a usted no le parece que hay también errores estructurales en la formulación de la política de la justicia transicional? Lo digo por las excesivas garantías a los disidentes que hoy están fugados y que son una amenaza para el país. Pues a la justicia transicional tenemos que dejarlo funcionar. Hay que esperar que tengan resultados pronto, pero son procesos lentos. En cuanto a especialmente el caso 001, por ejemplo, sobre secuestro, necesitamos saber que ese caso está expandiendo y que las víctimas están recibiendo la verdad. Pero, lo que por el momento, a nadie le encanta el diseño de la JEP. No es claro que es el resultado de 19 meses de negociaciones difíciles y no es el modelo ideal para nadie, pero es lo que se pudo acordar después de tan duras negociaciones, y hay 2,000 militares y 11,000 FARC esperando participar en esa jurisdicción. Entonces, sí, yo pediría paciencia en eso y que tengan los recursos que necesitan para funcionar. Usted ha dicho que Márquez y compañía no son una amenaza letal para mantener el acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, hay una variable ahí que es importante tener en cuenta, y es la protección que reciben de la dictadura de Nicolás Maduro. Ese hecho, la alianza Maduro-FARC, Maduro-disidentes de las FARC, ¿no los hace muy peligrosos? Igual cualquier apoyo que Maduro está ofreciendo al ELN también. Es peligrosísimo. Amenaza con regionalizar el conflicto. Ya lo vemos. Si usted ve un mapa desde el norte de Ecuador, pasando por el sur de Colombia, el Pacífico, pasando por Amazonas y Bolívar, los estados sureños de Venezuela, hasta Guyana y Surinam, ya hay un territorio casi independiente donde se trafica la cocaína, donde hay mucha minería ilegal, y en todas esas zonas se ven ELN, se ven disidentes de la FARC, se ven algunos grupos paramilitares, se ven hasta planes y colectivos venezolanos en algunas de esas zonas y operan con toda libertad en gran parte de esa zona. Señor Isaacson, leyendo su artículo me quedan muchas reflexiones, pero hay algo que hemos manifestado en este programa y que quisiera conocer su opinión, y es: ¿qué tiene que ver la paz o el proceso de paz con que unos narcotraficantes probados y reincidentes como Iván Márquez, como Santrich, como el Paisa, quieran continuar con el narcotráfico y quieran continuar con sus alianzas con Nicolás Maduro? Pareciera que hubiera una confusión en algunos sectores, que cuando estos señores salen a la luz pública a decir que van a continuar con sus actividades ilícitas, entonces el país tiene que sentarse, arrodillarse y hacer la paz a como dé lugar. Perdón, yo no veo la relación entre esos dos eventos. ¿Hay relación?
Bueno, yo estoy de acuerdo, no hay relación entre el proceso de paz y estos señores. Estos señores ya se han alejado del proceso de paz y se han convertido en una amenaza grande al proceso de paz. La única relevancia que tiene para el proceso de paz ahora es evitar que se pierdan más excombatientes, para garantizar que los excombatientes se mantengan en el proceso. Y eso, requeriría comprometerse más con lo pactado en 2016. Pero esos señores, ya han declarado la guerra y, la única respuesta para ellos es darles guerra. Claro. Y esa parecería ser la gran conclusión. Aquí el riesgo es qué va a pasar con el resto de disidentes, qué va a pasar, con el resto de personas que pertenecían a las FARC, que se están reincorporando con la sociedad civil. Si no se actúa rápidamente, podrían caer en manos de estos señores que ya demostraron que quieren seguir haciéndolo de ellos. Con los desmovilizados que hoy están en la concentración. Esa es la conclusión. Los ETCR. Exacto. Señor Isaacson, realmente ha sido un placer tenerlo aquí en la FM y entender un poco más su posición. Usted que es un observador, experto en defensa, en construcción de paz en América Latina. Muchas gracias, muy amable. A usted, excelente discusión. En la FM, las noticias como son. Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales, aseguró en la FM que internacionalmente se entiende que Iván Márquez y su nuevo grupo al margen de la ley nunca se comprometieron con la paz. Señor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, para la audiencia y para la mesa de trabajo en la mañana de hoy en Colombia. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo se está recibiendo esto del rearme de Santrich, Iván Márquez internacionalmente? ¿Cómo lo reciben internacionalmente? Bueno, mira, el día de ayer nos reunimos con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, en compañía de la vicecanciller Adriana Mejía, de la embajadora de Colombia aquí en Ginebra, Adriana Mendoza. Nos acompañó también Felipe Muñoz, director de Frontera para el tema venezolano, y se le explicaron varias cosas. Una de ellas es la del compromiso del gobierno nacional, como lo planteó el presidente Iván Duque, de seguir implementando en los territorios los diferentes elementos centrales del acuerdo, en la medida en que es importante que aquellos que genuinamente quieran mantenerse en ese acuerdo, pues el gobierno colombiano les dé la mano. Del mismo modo le dijimos que le explicamos la dimensión de ese video, de lo que vimos la semana pasada, diciéndole que nosotros seremos implacables desde el gobierno nacional con el narcotráfico y con el terrorismo, en la medida en que aquellos que se comprometieron a cumplir eso no lo han hecho, en el caso concreto del señor Iván Márquez, del señor Santrich y de Anda, que apareció la semana pasada. ¿Y qué le dijeron? ¿Hay preocupación? La respuesta de la alta comisionada fue la de comprensión, la de entendimiento total frente a esta situación. Ella señaló que el Estado colombiano pues debe, en este caso, aplicar la ley y la Constitución a aquellos que se salieron del acuerdo, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, que ha sido uno de los criterios que nosotros tenemos además como gobierno, pero al mismo tiempo y nos felicitó también por el trabajo que estamos realizando con la implementación del acuerdo. Luego hay una absoluta comprensión, de que esto no es una guerrilla, de que esto no es una disidencia, de que esto simplemente son un grupo de personas que tienen una relación directa con el narcotráfico y que obviamente pues están amenazando al pueblo colombiano, y el Estado tiene todas las facultades legales y constitucionales para poder enfrentar a estas personas. Esa diferenciación que hemos venido subrayando entre este grupo, que definitivamente es un grupo de narcotraficantes, es muy diferente al grupo de desmovilizados que tienen incentivos completamente diferentes. ¿Ven en Europa y con las personas que ustedes han hablado de la ONU como grave el hecho de que estén respaldados por Nicolás Maduro y por el gobierno venezolano? Bueno, ahí fue muy importante porque también nos acompañó Felipe Muñoz, que es el director de Frontera, y se le explicó de forma muy detallada qué es lo que está ocurriendo en la frontera colombiana con Venezuela. Ella considera efectivamente que es compleja esta situación, que están allá protegidos en Venezuela. El día lunes ella hará su exposición, el próximo lunes hará su exposición oral en torno al informe de Venezuela que ella presentó hace un par de meses, en donde fue muy dura con este régimen. Entonces, pues hay una preocupación. Se le informó también, o le informé yo, que
que hay una relación entre ese grupo de personas que se levantaron y el ELN, porque como ustedes saben, hay un funcionamiento del ELN en Venezuela como una fuerza que está operando en esa frontera, en Arauca, que está operando en norte de Santander, y por ende también se le informó de esas dificultades. Ella tomó atenta nota de eso y pues se le hará seguimiento a esa situación. Ahora, otro de los puntos sobre lo que está pasando es la posibilidad de que estos bandoleros se conviertan en un imán de aquellos reinsertados que han encontrado en la respuesta del gobierno algo satisfactorio. Esa es una preocupación que también se tiene afuera por parte de los entes internacionales y que le exigirían a Colombia actuar más rápidamente en la implementación de lo acordado. Mire, ella manifestó muchísima confianza con el proceso de implementación que nosotros estamos adelantando. La próxima semana estará también aquí Emilio Archila, alto consejero para la consolidación, explicando todos los avances que se ha tenido sobre esto. Yo avancé algunos, pero ellos están muy tranquilos en la medida en que el trabajo que se ha hecho es un trabajo adecuado. Esta banda, liderada por Márquez y Santrich, no solamente utilizan el argumento de que se les ha incumplido cuando son ellos quienes desde el gobierno anterior, es que recordemos que Santrich fue capturado en el gobierno anterior, recordemos que el paisa Iván Márquez no le cumplieron a la JEP durante el gobierno anterior, recordemos que la Corte Constitucional, el Congreso de la República avanzaron discusiones del acuerdo de paz durante el gobierno anterior y la crítica violenta que se dio en esa catilinaria del señor Márquez hace una semana se dio contra todas las instituciones del Estado. Entonces yo creo que es importante decir que estas críticas se dieron desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de implementar, se explicó la implementación, se explicó además que se le ha entregado $8 millones a la JEP para su funcionamiento, que tenemos $6 millones en proyectos productivos, que hemos abordado todo el trabajo en los 170 municipios, que iniciamos ya el catastro multipropósito para la reforma rural. En fin, todo se lo explicó y hay tranquilidad en la medida en que si nosotros avanzamos hacia los territorios, sí, de forma importante, pues obviamente eso será un mecanismo para evitar que se unan a esa banda personas desmovilizadas que hoy legítimamente quieren hacer parte del proceso. Doctor Barbosa, ¿qué tanto internacionalmente frente a su contraparte de la ONU y Europa ha permeado ese discurso político en Colombia de que lo que está en riesgo es la paz, cuando realmente no hay ningún vínculo entre estos narcotraficantes de Santrich y sus amigotes frente a lo que se ha logrado con el proceso de paz? ¿Ha permeado ese discurso fuera? No, yo creo que la gente está entendiendo internacionalmente que esto que ocurrió es una afrenta de estas disidencias o que nunca se habían comprometido. Es decir, el mensaje internacional fue de respaldo y ha sido de respaldo del proceso, pero al mismo tiempo se sabe que la implementación iba a tomar 12 años, se sabe que hay un proceso en curso y por ende ha sido muy mal tomado internacionalmente lo que ellos hicieron e incluso está muy claro que hay una relación entre el narcotráfico, entre lo que ocurrió el año pasado y esta salida si se quiere, del acuerdo por parte de estas personas. Entonces yo creo que hay una sensación de comprensión frente a nuestros argumentos y seguiremos, Luis Carlos, seguiremos explicándole al mundo lo que está ocurriendo, seguiremos explicando lo que ocurre y creo que las cifras, los datos y la implementación pues nos están dando la razón de que pues el objetivo no solamente es cumplir esa implementación, sino llevar el Estado a los territorios, que es lo que hemos venido haciendo incluso por fuera de los 170 municipios PED, como lo hice yo la semana pasada en todo el andén chocuano. A propósito de cifras, doctor Barbosa, ¿qué información concreta manejan ustedes sobre la presencia de las FARC, de las disidencias de las FARC en Venezuela? ¿Cuántos campamentos de las disidencias de las FARC están en territorio venezolano? ¿Cuántos hombres de las disidencias de las FARC operan desde allí? ¿De qué tamaño es esa amenaza? ¿Qué sabe el gobierno sobre eso? Mire, yo no tengo esa información le corresponde al Ministerio de Defensa y hay algunas informaciones que nos están dando algunos datos sobre esto. Lo que sí se sabe es que hay una presencia importante de personas que han salido, entre ellas pues estos que aparecieron la semana pasada,
en ese país. Se sabe que hay una presencia importante también del ELN en Venezuela, en la zona de Arauca, en una parte del Bichada, y por supuesto el norte de Santander, en la zona del Catatumbo, donde todos ustedes saben que hay una presencia en esa frontera porosa y difícil en el Catatumbo. Nosotros lo que hacemos es informarle a la comunidad internacional este tipo de circunstancia y estar atentos a lo que se está ocurriendo y cuando estas personas ingresen a Colombia. Yo creo que lo que ha quedado evidenciado en los últimos días es claramente que la distinción entre aquellos que salieron de la ambigüedad y salieron de esa ambigüedad de que estaban y no estaban dentro de ese acuerdo, con aquellos que efectivamente sí quieren hacer parte de la legalidad y de la civilidad en Colombia. Entonces yo creo que estamos en eso y la evaluación de la información pues se tiene por parte de las autoridades de inteligencia y las autoridades del Ministerio de Defensa en Colombia. Consejero, ¿qué se puede hacer para que en la JEP no se sigan dilatando los tiempos y suceda lo que estamos viendo? Y es que muchos de esas disidencias o personas que hacen parte de la disidencia se sabían con anterioridad y pues se pueden volar y todo porque nunca se tomaron acciones por parte de la justicia. ¿Toca reformar la JEP o es mala interpretación de los magistrados? Cristina, buenos días. ¿Qué creo sobre eso? Yo lo que pienso es que la JEP tiene unos procedimientos, yo creo que debe acelerar esos procedimientos frente a algunos casos concretos y debe haber un mayor diálogo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, entendiendo las dinámicas de la transición de unos y otros. Lo que ocurre es que aquellos que están por fuera, aquellos que salen de ese proceso, pues evidentemente tiene que haber una salida por parte de la JEP rápida también, diciendo que esas personas no hacen parte de esa jurisdicción. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en esa jurisdicción y que se apliquen rápidamente los procesos contenidos en ella. Yo creo que hay elementos procesales, hay elementos sustanciales que le permiten a ese tribunal tomar decisiones rápidas frente a casos como los que hemos visto en los últimos días. Doctor Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales, conversando con nosotros hoy desde Ginebra, en Suiza. Muchas gracias, es usted muy amable. No, un saludo a usted, Luis Carlos, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia en la mañana de hoy. Muchas gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Después de las amenazas de alias Jesús Santrich, El Paisa, Iván Márquez, Romaña y demás miembros de la banda terrorista que ese grupo ha organizado, el gobierno nacional ha tomado cartas en el asunto y de una forma, a mi juicio, adecuada. El consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, el doctor Francisco Barbosa, ha viajado a las Naciones Unidas en Ginebra con la alta consejera para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a denunciar ante la comunidad internacional y ese organismo multilateral las amenazas de este grupo terrorista. El país, el gobierno, la sociedad colombiana no puede callarse ante semejante afrenta. Hay que implementar todos los mecanismos legales para denunciar este hecho deleznable. Y por supuesto, también hay que activar a la fuerza pública, como corresponde, para que den con el paradero de estos delincuentes. Todo aquel que se levante contra el Estado debe recibir un rechazo contundente del gobierno y de la sociedad en pleno. No vamos a aceptar que las FARC vengan aquí a someter al país, que esas tales disidencias, que yo dudo mucho que lo sean, vengan a arrodillarnos. Muy bien por el gobierno nacional y muy bien por el alto consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Diputado Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional de Venezuela, explicó en la FM qué tan cierto es la afirmación del régimen de Nicolás Maduro de hacer un gran despliegue misilística en la frontera con Colombia. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de interactuar con todos nuestros hermanos colombianos y los venezolanos que se encuentran, por supuesto, en esta hermosa tierra americana.
Más allá de la retórica, de las palabras rimbombantes, de la amenaza constante de Nicolás Maduro, ¿tiene asidero? ¿Venezuela sí tiene un sistema de defensa milística que pueda poner a largo de la frontera? ¿Eso debe preocuparnos? Mire, en lo absoluto, en lo absoluto. Nuestras Fuerzas Armadas Nacionales están casi destruidas. Sus mejores hombres, unos están detenidos, están presos injustamente, otros han tenido que desertar por la crisis que estamos confrontando a los venezolanos, que por supuesto también va directamente a los cuarteles. De manera que lo dicho por el señor Nicolás Maduro, el usurpador venezolano, no tiene por qué realmente alarmarnos extremos. Obviamente es una cuestión que puede generar preocupación a gusto de algunos, pero no es para tanto, porque además de eso, que nuestras Fuerzas Armadas no hay el personal físico, humano, para poder responder a un acto como el que él ha venido anunciando. También desde el punto de vista operacional, también nuestros equipos están obsoletos y fuera de un plan de mantenimiento que les permita actuar o reaccionar en un momento determinado. Pero lo importante de todo esto es que para nosotros una pantomima que está pronunciando o tratando de citar el señor Maduro, porque al final de cuentas no hay ningún tipo de confrontación entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Eso quiere decir, señor Sirit, que la estrategia que está tomando Colombia de voltear la cara y decir, hombre, nosotros en ningún momento vamos a tomar la ofensiva, estamos preparados para cualquier cosa, pero nunca vamos a dar un paso adelante, ¿es la estrategia correcta, diputado? Por supuesto, porque además hay algo importante que tiene que ver con el cumplimiento al mandato constitucional. Los militares que estén al frente, que puedan trasladarse a hacer cualquier tipo de operación en la frontera colombo-venezolana, van a entrar entonces en un dilema. Si van, porque, ¿qué ha dicho el gobierno colombiano? El gobierno colombiano no ha dicho que va a confrontar al ejército venezolano ni que tiene un problema con Venezuela. Ha dicho el gobierno colombiano que van a tratar de atacar a la guerrilla, que es una amenaza para la paz y la tranquilidad de los colombianos, como ha sido en otras ocasiones, por la instalación de grupos terroristas y que aspiran a actuar desde el territorio venezolano para tener mayor libertad a la hora de planificar y ejecutar cualquier acción perversa y diabólica que puedan tener ellos disponibles. Si el ejército venezolano cumple con las instrucciones dadas por su comandante jefe, entre comillas, obviamente hay que gastar en una disyuntiva, o cumple una orden del usurpador o simplemente se somete al mandato de la Constitución. Son dos cosas que colocan nuestros ejércitos venezolanos, nuestras Fuerzas Armadas, en un gran dilema sumamente peligroso, porque en todo caso iría a defender la guerrilla colombiana instalada en Venezuela, iría a defender a grupos irregulares que son totalmente contrarios a lo que indica nuestra Constitución, a lo que indica nuestro ordenamiento jurídico. O desconocen a Maduro como constitucional o simplemente viola la Constitución Nacional de la República de Venezuela. Señor Sirit, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Gracias a ustedes. Gracias. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Mariana Atencio, enviada especial a las Bahamas de la cadena estadounidense MSNBC, describió en la FM la delicada situación tras el mortal paso del huracán Dorian. Mariana, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En este momento, de hecho, me encuentro en el hospital principal, Princess Margaret, donde están trayendo a los evacuados con heridas de todo tipo, lesiones en la cabeza, pacientes dializados, diabéticos, mujeres embarazadas, niños con heridas muy graves. Ahora a las 9 de la mañana, hora local, voy a entrevistar al ministro de Salud. Él confirmó ayer que 20 personas han fallecido, pero las listas de desaparecidos 5.000 personas. Entonces, es una devastación y sobre todo una desesperación muy palpable entre la población aquí, debido a que esto evidentemente es una comunidad pequeña. Casi todo el mundo es familia y tiene familia en Abaco y en la zona de Gran Bahama. Ayer estuvimos en el aeropuerto Odyssey, un aeropuerto pequeño desde donde están saliendo los helicópteros de rescate y llegando las personas evacuadas, pero llegando a cuentagotas, Luis, porque nada más pueden aterrizar en Abaco 2 aviones a la vez. Entonces eso ha hecho que sacar a la gente de esas terribles condiciones en las que están allá sea muy, muy difícil. Lo que me describieron las familias que estaban llegando de lo que fue pasar la tormenta allí y sobre todo de las condiciones allá fue espeluznante. Reportes de tiburones en el agua, escuché de 3 personas llegando de Abaco, reportes de saqueos, familias que tienen heridas muy graves, cuerpos en el agua,
Realmente no hay palabras para describir lo que escuché ayer y los testimonios que siguen llegando de las zonas más devastadas de la parte norte de las Bahamas, Luis. Mariana, entendiendo que la comunicación es muy difícil y viendo su trabajo estupendo en MSNBC, nos hemos dado cuenta que esto es una tragedia, por lo menos visualmente, parecida a la destrucción, si no es que es más, a lo que vimos por otra tragedia natural, que fue el terremoto en Haití. Viviendas totalmente arrasadas, destrucción por todo lado, muertos por todo lado, tristeza, devastación. ¿Es una comparación apropiada esa? Yo estuve en Haití luego del terremoto. Definitivamente parece que podría ser el caso, sobre todo en cuanto a la pobreza que también vive la gente aquí. Notas la desesperación por cómo vamos a conseguir los recursos para lograr la recuperación de todas estas personas, traerlas a salvo, pero también, por ejemplo, combatir, ya se está viendo todo lo que son las enfermedades que pueden propiciar el agua contaminada. El primer ministro lo primero que ha dicho es, por favor, hiervan el agua. Están mandando equipos médicos que incluyen expertos en eso porque se teme una especie de epidemia en ese sentido. Yo también lo compararía en términos de trauma con el huracán María en Puerto Rico, que también cubrí en la Isla del Encanto, sobre todo en cuanto a los testimonios que me están diciendo los niños, lo que han visto, lo que han vivido. Ayer lo llamó el primer ministro un trauma generacional que va a afectar a toda una generación, y el tipo de riesgo, por ejemplo, de no darle ayuda médica inmediata a los pacientes de diálisis, a lo que son los diabéticos, es, como sabemos, lo que causó que la cifra de muertos lamentablemente en Puerto Rico subiera estrepitosamente muchos meses después de la tormenta. Entonces eso es lo que temo aquí, esperemos que no pase. Ayer lo dije en mis redes sociales, es importante, por supuesto, nuestros hermanos en Colombia, la gente en el estado de la Florida, en Estados Unidos, si ven una manera de ayudar, de enviar insumos, de verdad háganlo porque hace mucha falta aquí. Mariana, gracias por darnos esta información devastadora, tristísima, nos deja con el corazón roto, y por favor cuídese en las Bahamas en una situación tan compleja, tan triste y tan devastadora. Mariana Atencio, una de las periodistas de mayor proyección en Estados Unidos, a esta hora aquí en la FM. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @la FM. La FM. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. Aparatoso accidente se registró en Bogotá. Nos enlazamos con la cariñosa y Pacho alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Don Pacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, querido Luis Carlos, muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM y la cariñosa de RCN en Colombia. Una mañana llena de noticias en Bogotá, Pacho. Un camión con ladrillos se la dio en la carrera 30 con segunda, le cayó encima un Spark y a un motociclista. Sí, y qué bueno que usted se interese por las noticias de Bogotá, querido Luis Carlos, porque mire lo que ocurrió ahí en plena avenida Carrera 30, a la altura de la calle Segunda, en donde lamentablemente un camión muy viejo, por cierto, una cafetera ambulante, se ladeó y lamentablemente golpeó a los ocupantes, 5 en total, de un vehículo Spark, los cuales iban desde el Perdomo en Ciudad Bolívar hacia el departamento de Boyacá, iban de paseo. Se tiraron el paseo, o se los tiró más bien el conductor de este camión, que iba pues con una carga exagerada de bloques o ladrillos. Lamentablemente también un Centella que iba por ese lado, por el costado izquierdo, resultó atrapado. Fueron los operarios del Cuerpo Oficial de Bomberos los que le rescataron. La mujer afectada, la que conducía, la que estaba al frente del volante del Spark, habló con la FM y la cariñosa de RCN. Iba hacia las 5 de la mañana, iba por el cuarto carril, iba ahí pues despacio y el camión iba por la mitad. Entonces el camión, pues yo siempre he tenido desconfianza a esos camiones, entonces yo empecé a bajar la velocidad. Cuando fue que se volteó, según dicen que se le rompió algo y que por eso perdió el control del vehículo y se volteó. Y nos lanzó hacia la mitad hacia el Sardinil. Pues gracias a Dios mi hija y mis papás están bien. Mi hija y mi mamá quedan aquí y mi papá fue llevado al hospital San José Centro, pero mi papá no sufrió ninguna contusión ni nada. Al que más le fue mal fue a un motociclista que iba ahí al lado de él.
pudieron sacar porque todo eso le cayó encima. Y lo pudieron, pero yo creo que ya se lo vinieron a llevar, la moto sí quedó ahí, ese es el casco. Pues la verdad yo a los camiones de esos sí les tengo mucha desconfianza porque resulta que como llevan tanto peso, uno nunca sabe en qué momento pierdan el control y pues ahí los afectados y pues me salió lo que yo estaba pensando y pues se volteó y de una vez nos arrinconó y ahí. Nosotros veníamos del Perdomo y vamos para Boyacá. Doña Fanny Carvajal, que puede contar esto de puritico milagro, Luis Carlos. Puro milagro, porque ¿Usted vio un Spark es uno de los chiquitos, ¿no, William? No, y le iba a preguntar, usted vio Centella, me imagino. Sí, claro. El de la moto. Sí. Claro, es que yo me demoré un poquito asociando lo que decía Pacho. Centella. Ah, ya. Un tipo de la moto, pero sí. Eso es como tigre con ratón, ¿no? Porque un camión con ladrillos, un Spark es chiquitico. Claro. Qué susto, qué susto. A ver, Pacho, quemaron un bus en Soacha esta mañana por no pagar una vacuna. Sí, lamentablemente 3 delincuentes llegaron hasta uno de estos parqueaderos al aire libre, ahí en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, que queda al sur de Bogotá. Lamentablemente estos intimidaron al vigilante que a esa hora se tomaba un tinto en ese termo cuando le abordaron con arma de fuego. Posteriormente, una bomba incendiaria lanzaron al interior de este automotor afiliado a Cotransfusa, a la altura de la carrera 16D con la 17A en el municipio de Soacha. Le prendieron fuego, no hay personas heridas, pero todo apuntaría a que se trata de un acto de retaliación porque el dueño se resistió al pago de una vacuna. Hablamos con el capitán Raúl Riobueno, el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos Seccional Soacha. Anoche sobre las 11:40 aproximadamente nos llama la comunidad, nos indica de una fuerte explosión en el sector Indomil, cerca. Nos desplazamos en 2 vehículos y cuando llegamos al sector encontramos un bus envuelto en llamas, muchos escombros y vidrios regados y demás. Y procedemos a apagarlo y controlarlo, básicamente, ¿no? Cerca a Indumil, ahí en Villa Italia, ocurrió este hecho que ya investiga la policía de Cundinamarca. Pacho, otro rompevidrios fue asesinado en la capital. Sí, a la altura de la NQS con calle 80. Pues lo que se manifiesta, según algunos testigos que están siendo también ya indagados por la autoridad competente, es que el conductor de una camioneta, al ver la presencia de este hombre que se le acercó por una de las ventanas, desenfundó un arma de fuego y le disparó a la altura del pecho. 2 impactos habría recibido la víctima, que intentan identificar las autoridades, según también nos confirmó en la FM el coronel Simón Cornejo, oficial de inspección. En este momento se está identificando plenamente la persona por parte de las unidades de policía judicial, quienes están adelantando precisamente esa investigación. Se está buscando al agresor, de igual forma se está intentando identificar la víctima en este momento. Recuerde que ayer en la 38 Sur, los ocupantes de un taxi se habían dado de baja también a un rompevidrios por los lados de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Sí, señor, es el segundo. El segundo rompevidrios, menos de 48 horas. Pacho, ¿se volaron 9 personajes de la estación de policía de Chapinero? Oiga, increíblemente, y la gran mayoría venezolanos que estaban... ¿No puede ser volados? Sí, en calidad de retenidos en los calabozos de la estación segunda de policía, que es la de Chapinero. Yo conozco esos calabozos no porque haya estado ahí como tal en calidad de detenido, sino porque cubrí en la época esa estación de policía y tiene unos barrotes que increíblemente rompieron estos delincuentes con una cegueta. Al parecer el guardia roncaba en ese momento porque los 9 delincuentes aprovecharon ese sueño profundo para fugarse de la estación segunda ubicada ahí por los lados de la Circunvalar. Pacho, no sé si usted vio lo que pasó en las últimas horas con Miguel Uribe y con la doctora Claudia López en un debate. La doctora Claudia tuvo su intervención y en el momento de que llegara la apelación de Miguel Uribe, esto fue lo que ocurrió. No solo ocupó todo el espacio que no le correspondía, sino que además sí le tengo que decir, Claudia, si usted quiere oír la respuesta a las descalificaciones e insultos, no va a oír usted, bueno, ese es un poco el comportamiento que los caracteriza. Insultan, descalifican y salen corriendo.
Es una vergüenza, querido Luis Carlos, el cómo Claudia López le huye a los debates, está lanzando la piedra y escondiendo la mano tristemente en medio de esta contienda electoral. No quiere tampoco asistir a los debates en los medios de comunicación. Eso es lo que preocupa a la gente porque se enfrascaron solo en la pelea y no conocemos de las propuestas para mejorar a Bogotá. Sí, hombre. Debates son debates. Es que tienen que escoger debates. ¿No? Andar en cada esquina haciendo un debate. Hay que hacer debates con los medios de comunicación y responder. Lo que no puede ocurrir, Pacho, es que usted lance piedras y luego cuando llegue el momento de recibirlas salga corriendo. Sí. No, porque eso no es democracia. No, le hace Pónganse serios. Le hace mucho daño eso a Claudia López, porque la gente no es boba, la gente se da cuenta, la gente ve quién plantea ideas, quién es serio en el debate y quién finalmente termina es metiéndole candela a esto y sale corriendo. Y tiene que llegar el día, Pacho, William, en Colombia, más pronto que tarde. Ya lo estamos viendo y le ocurrió a Benedetti, el senador Benedetti, que se tuvo que echar para atrás después de haberle dicho todo lo que le dijo Néstor Humberto Martínez. Claudia López le ha tocado permanentemente. A Claudia López le ha tocado permanentemente hacer esto. Hombre, seamos serios. No podemos convencer a una ciudadanía a punto de insultos, a punto de mentiras, para luego echarse para atrás como si nada hubiera pasado. O sea, tengamos debates de lo que es, ¿no? El de ayer era muy importante. Cámara Colombiana de la Infraestructura lamentablemente abandonó el recinto luego de que Miguel Uribe procediera a responderle y sobre ese tema de la repartición de mermelada, que es el que le ha venido tocando Claudia López, él defendiéndose y manifestándole sobre las investigaciones en su momento, pero tristemente le huye a los debates y ella tiene como propia enemiga a ella misma. El espejo es su enemigo. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Un abrazo, mil gracias. Querido Luis Carlos, muy buenos días y de nuevo, gracias por tocar los temas de Bogotá porque la FM cuida de la ciudad. En la FM, las noticias como son. Tomás González, exministro de Minas y economista, coautor del primer estudio que se realiza en Colombia sobre impacto económico del cannabis medicinal, explicó en la FM de qué modo esta industria podría generar más de 50.000 empleos en Colombia. Señor González, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos sus oyentes. ¿Qué dice el estudio sobre la posibilidad de esta industria de empleos? Leí que 50.000. Pues mire, el estudio es un estudio muy completo porque lo que buscamos hacer fue estimar el impacto de toda esta bonanza que está teniendo el mundo frente al cannabis medicinal. El mundo se dio cuenta que el cannabis ofrece muy buenas alternativas para tratar el dolor, para tratar enfermedades del sistema nervioso, para tratar los efectos negativos de la quimioterapia, entre otros, y el mundo se está abriendo. Y Colombia, que como usted bien lo sabe, necesita tantas exportaciones, necesita un boom de empleo, necesita eso en el campo, puede encontrar en el cannabis esa gran oportunidad. Hay muy buenas cifras de acuerdo con lo que estimamos en términos de empleo, hay buenas cifras en términos de recaudo, hay buenas cifras en términos de exportaciones. Lo que nos toca es transitar exitosamente hacia allá, hacer lo que tenemos que hacer para que se materialicen esos beneficios. Este estudio, ¿en cuánto calcula que podría ser la contribución fiscal de una industria como la del cannabis medicinal bien desarrollada en Colombia? Pues mire, nosotros esperamos que esta es una industria que podría generar cerca de $1 billón al año en impuesto de renta. Eso para las personas que nos oyen dicen, bueno, $1 billón es bueno, es malo, ¿cuánto es? Para tener órdenes de magnitud, el sector agrícola colombiano en su conjunto, el año pasado, en 2018, pagó 600.000 millones de pesos de impuestos. De manera que tenemos un sector que si se desarrolla bien individualmente puede contribuir más que todo el sector agrícola junto. ¿Quién les financió este estudio? Porque el grupo es usted, el exministro Echeverry y otras personas del anterior gobierno. Nosotros tenemos una firma de consultoría con las personas que usted menciona y una de las empresas del sector nos dijo, mire, nos interesaría saber ¿qué empresa? Cómo puede ser el potencial para Colombia. Es una empresa que se llama MED. Nos buscó como a principios de año, como desde marzo, nos dijo, quisiéramos hacer un estudio para entender cuál es el verdadero potencial que tiene este negocio a Colombia. Este es un tema muy nuevo, ayúdenos a pensarlo, ayúdenos a entenderlo y presentémosle estas cifras al país para que podamos empezar la discusión y organizarnos para llegar
a tratar de aprovechar el potencial. En aras de esa discusión que usted propone, ¿qué le puede decir al sector financiero que aún no le abre las puertas a las empresas del sector de la cannabis? Pues obviamente porque hay líneas limitantes, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Mire, en términos de lo que hay que hacer, es bueno pensar lo que está viviendo el cannabis en comparación con lo que vivieron otros productos en el pasado. Colombia ha tenido éxitos exportadores en productos como el azúcar, exportadores en café, en banano, en flores. Y si uno mira lo que tienen en común esos éxitos exportadores, es que fueron unos procesos de descubrimiento en que el sector privado no puede solo y el gobierno tampoco puede solo. Nuestras recomendaciones es desde luego que el gobierno dé mucha certeza regulatoria, que el gobierno también ayude mucho con la diplomacia comercial y con la diplomacia fitosanitaria. Esto es un producto nuevo, hay que abrir mercados, hay que asegurar que los temas fitosanitarios estén bien, pero del otro lado también tenemos que el sector privado tiene que hacer las inversiones adecuadamente y responder a esa confianza que le ha dado el país, permitiéndole invertir en este sector, y tiene que integrar, como usted bien lo dice, sectores como los bancos y las cadenas logísticas que son indispensables para que esto pueda funcionar bien. 8 de la mañana, 12 minutos. Doctor Tomás González, exministro de Minas, economista, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. A ustedes, muchas gracias por la invitación. En Colombia, Luis Carlos Vélez. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, su dato tiene que ver con una IPS que está obligando a votar por los candidatos de su predilección. ¿Cómo es este cuento? Ay, Luis Carlos, mire, como en todas las elecciones, empiezan los abusos por parte de muchos empleadores que obligan a sus empleados a votar por sus candidatos. Le cuento un caso que nos llegó acá a la FM. En Sincelejo, Marta Sierra, dueña de la IPS Salud a tu Lado, obliga a votar por los siguientes candidatos a todos sus empleados. Mire, obliga por Andrés Gómez, que es para la alcaldía, Javier Ortiz, del Partido Conservador, Pelli Paternina, del Partido Liberal. Hemos averiguado y nos hemos puesto en la tarea y ya han votado a una persona de esta IPS por decirle, porque lo que les dicen es, oigan, ustedes tienen que conseguir 20 personas para que voten por estos candidatos. Y si no, se van. Pero peor, no solamente se van, sino que les empiezan a cobrar por cada persona que no llevan. Entonces, ¿sabe cuánto cuesta una persona que no lleven? 20,000 pesos. Imagínense una persona que gana el mínimo y que le empiecen a exigir 20,000 pesos por las 20 personas que llevan. Una de las personas que salió de esta IPS se llama Lassi. Ya salió, ya todo el mundo la conoce en Sincelejo y es una realidad. Si no votan por los candidatos de esta señora, la sacan. ¿Cómo se llama otra vez la IPS? Mire, se llama la IPS Salud a tu Lado. Marta Sierra se llama la dueña de esta IPS y efectivamente ya nos confirman que ella es la que cita a las personas y les dice que si no llevan las 20 personas, la sacan. Y como le digo, cobra 20,000 pesos por cada persona que no lleven. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. La FM investiga. ¿Quién es Carlos Enrique Vélez, el paramilitar que aseguró que el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, le pagó 2 millones de pesos? El juicio al expresidente Álvaro Uribe ha tenido protagonistas variopintos en las últimas horas. Y se ha hablado mucho de Carlos Enrique Vélez, paramilitar que aseguró que el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, le pagó 2 millones de pesos luego de que éste entregara su testimonio retractándose de señalamientos y acusaciones contra el senador y expresidente. Pero, ¿quién es este señor Carlos Enrique Vélez? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que nos encontramos, Ana María, Santiago? Luis Carlos, buenos días. Mire, ayer trascendió por una publicación del diario El Tiempo el nombre de un paramilitar que en testimonio a la Corte Suprema de Justicia dijo que el abogado de Uribe, en este caso Diego Cadena, quien es investigado también por manipulación de testigos por el que Uribe acudirá a indagatoria el próximo 8 de octubre, le entregó 2 millones de pesos luego de una versión en contra del senador Iván Cepeda.
Pero hagamos contexto. Diego Cadena es el abogado representante legal de la firma Cadena y Asociados y quien ha fungido como abogado del expresidente Uribe en el proceso que la Corte adelanta en su contra luego de que se investigara al senador Iván Cepeda por ir supuestamente a varias cárceles a pedir testimonios de paramilitares en contra de Uribe. La Corte investigó, archivó las acusaciones contra Cepeda y en cambio abrió una investigación por manipulación a testigos contra Uribe. Pero ahora, ¿quién es Carlos Enrique Vélez, que dijo haber recibido los 2 millones de pesos de Cadena, Luis Carlos? Mire, es un paramilitar con el alias de Comandante Víctor, que fue condenado por la masacre de Río Sucio en Caldas, que sucedió en 2003, y en donde fue asesinado Gabriel Ángel Cartagena, un gobernador de un resguardo indígena de la región. Vélez dijo en el 2017 que el senador Iván Cepeda le habría ofrecido beneficios judiciales como asilos a cambio de testimonios contra el expresidente Uribe o familiares suyos, pero la historia volvió a tener un giro. La gravedad de los hechos que investiga la Corte tienen una pregunta final. Si Uribe o sus abogados intervinieron, manipularon o influyeron en testimonios de testigos de la historia del paramilitarismo en contra del senador Cepeda o en favor de sí mismos, y Cadena, que le entregó 2 millones de pesos a uno de esos testigos, debe ir mañana a la Corte a rendir testimonio y deberá explicar qué hacía entregando plata a los presos. Ahora, la historia tiene varias partes y vamos a revelar aquí una grabación que sucedió el 16 de junio de 2018 entre el paramilitar Vélez y otra exparamilitar de Manizales llamada Eurícides Cortés, alias Diana. En esta grabación, Luis Carlos, que hace parte hoy del expediente que revisa la Corte, queda claro que Vélez siempre trató de sacar provecho de sus declaraciones. Un bandido condenado por una masacre que buscaba la mejor tajada dependiendo a quién pudiera servir. Hola. ¿Qué mi flaca? ¿Cómo va? Bien, mi amor. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, trabajando. ¿Hoy? Sí, claro. No, pues hasta las 3:30. Eso hay que tomar vacaciones para irnos a culiar por Aruba. Oiga, póngale cuidado. ¿Qué? Yo pensando una cosa, ¿sabes qué? Cosa, eso hay que reventarlo de todas maneras, mamá. Solo. Póngale cuidado. O usted me dice si sí o no, o más tarde para el otro me dice si sí o no. Ya. Usted puede llamar a Juan. Y dice, bueno, ¿a qué le están los llamados de allá? Claro que ya me dijo Márquez que iba a venir, ¿sí me entiende? Tomar lo de la marca de Río Sucio. Sí. Por lo que antes había dicho, ¿sí me entiende? Donde me a Mario y me a Santiago. ¿Sí me entiende? Sí. A mí me van a tomar una declaración. Exacto. Sí. Usted sabe que pues como yo ve que hice todo esa marica, yo sé cómo son las cosas y lo que pasó, ¿sí me entiende? Sí. Pues ustedes decirle a ese Juan, bueno, a ese no lo van a llamar allá lo de la masacre y eso y nos hablan a todos. Y pues yo que era la política, pónganle pues cuidado. Usted le dice, ahí yo no sé cuáles son las cosas, usted, el enredo, los problemas, yo no sé qué es lo que ustedes tienen, ¿sí me entienden? Usted dice así. Usted se hace la que si me entiende nada. Entonces usted le dice, a ver Juan, ¿qué? Porque si ese otro habla y todo eso, y compasa con lo de Alberto, eso se les de maluco. ¿Sí me entiende? Ahí ya lo jalan a uno y pues para desvirtuar 2 contra 1, entonces ya queda muy berraco y ya llaman a Jofra porque le tienen un miedo, hijo de puta Jofra, porque Jofra no le ha querido hablar, no le han dado patada a Vélez ahorita a uno que, y es la verdad lo que dice el negro. Bueno, en esta grabación hablan de que meta a Mario y meta a Santiago. No dicen apellido, pero ¿quién tiene familiares que se llaman Mario y Santiago? Sigamos, en esta otra parte de la grabación, Vélez le dice a su ex colega que pueden sacarle a Juan, se refieren a Juan José Salazar, abogado de Cadena y Asociados, hasta 100 millones de pesos. Sí, me entiendo, que yo hablé con el negro y Diana le no, a Diana no le dan un culo tampoco, yo no, la chimba. Yo le dije, negro, entonces, ¿cómo va a hacer? Digo, no, eso, cuadremos eso, y si no, pues, hacemos eso derecho, huevón, lo de Río Sucio. Y yo, bueno, pues, yo no, pero yo hablo con Diana, a ver, y yo sí, hágale con ella, y nosotros, Alberto, sí, que le damos apoyo a Alberto, sí, fue puta que nos dé la corte de seguridad y de todo, güey, puta, lo que no nos dan esos malparidos, y así, ahí sí sueltan la plata, y güey, puta, y es la verdad, mía. Pues a ver, yo le voy a marcar ahorita al abogado a Juan, a ver si me contesta. Eso, usted le dice, no, vea, por ahí eso van a llamar a aquel, y entonces medio que como que me llaman a mí, eso lo de los masacres de allá, y eso pues yo no tengo que ver nada, pero usted sabe que uno en reuniones oye, usted le mete el caso a mí, usted sabe cómo es. Sí. A ver, Diana, que saquemos mío, porque es que está muy hijo de puta semana ahí, vea, pues, ese hijo de puta no es pobre de sacar 100 o 200 millones de pesos. Sí, además que lo que me va a decir es que están ocupados por lo de las elecciones.
Pobre, no, pero eso no le importa, porque usted dice, esta semana ya va a hablar a aquel, entonces ustedes hablen con él, cuadren las cosas con él, o a ver qué me dice él, así, ¿me entiende? Y verá que si le sacamos, mija, porque si no, vamos a quedar por toda la gran puta vida. No, si será que así. Sí, es verdad. Ahora, Luis Carlos, la primera declaración del paramilitar Vélez ocurrió en julio de 2017, revisemos las fechas, en donde este aseguró que supuestamente el senador Cepeda lo había buscado para ofrecer asilos. En diciembre de 2017, esta es la declaración de Vélez ayer a la Corte, 6 meses después de esa fecha, Cadena y Asociados realizó pagos a Vélez para recargas de celular y supuestamente para viajes de otros testigos que iban a declarar en el caso. Y el 11 de julio de 2018, un año después de la declaración de Vélez sobre Cepeda, Cadena y Asociados le giró 2 millones de pesos para supuestamente atención de su nieto que se encontraba en graves condiciones de salud. Eso quedó registrado en un documento notariado con esa fecha. Aquí la pregunta fundamental que Cadena tendrá que resolver ante los magistrados de la Corte y la Fiscalía es por qué llegó a involucrarse tanto con los testigos en contra de Cepeda y en favor de las versiones del expresidente Uribe y sus familiares, a tal punto de girar plata, entregar dinero luego de que estos dieran los testimonios contra Iván Cepeda. 8:26. Aquí lo que queda claro, William, también es que hemos mostrado los audios completamente para que después no digan que se manipularon en favor o en contra de quien sea. Sí, ¿no? hay algunas afirmaciones procaces. Está totalmente claro, pues, el talante de los personajes. Pues, eso sí son... ¿no? Y quedan varias preguntas, ¿no? Sí. La primera es ¿por qué Cadena estaba hablando con estos tipos y haciendo estos pagos? Eso está claro. Sí. Sobre todo el talante de los señores. Razón por la que está siendo investigado. Y lo otro es, estaban todos buscando cómo torcer declaraciones a favor y en contra de los bandos. Esta grabación... William, los bandidos encontraron un tetero en los abogados. Para torcer para un lado y para el otro. Exactamente, esta grabación, este fragmento de grabación que revela la unidad investigativa de la FM, por lo menos en esta información que se conoce, en estos momentos lo que se ve es que el señor Vélez, que ayer estuvo precisamente dando su versión ante la Corte, estaba poniéndose de acuerdo con esta otra mujer, la conocida como alias Diana, Eurícides Cortés, para que terminaran encochinando a la familia Uribe. Básicamente. No, lo que dice el audio es que él está tratando de ver a quién le puede sacar más provecho con sus declaraciones. Le está jugando a los dos bandos. Exacto, eso es lo que parece en la grabación. Entonces le dice este señor, este paramilitar, a su ex colega que está libre, que trate de decirle a los abogados de Cadena y Asociados que cuánto pueden recibir o que le den plata por un testimonio que ya había dado un año antes. Pero como lo dijimos, la pregunta también es, pues, ¿qué hacía el abogado Cadena involucrándose tanto con varios testigos del caso a tal punto de girarles recursos económicos? Luis Carlos, pero ¿sabe qué? Esto no es solamente en el caso de Uribe o de Cepeda. Lo cierto es que en el país, en un momento dado, se formó el gran cartel de testigos. Y lo que hicieron fue sacarle plata a congresistas, empresarios, políticos, todo, para cuadrar sus diferentes declaraciones y versiones en los diferentes juicios. En la FM, las noticias como son. Paulo Elías González, director de la Unidad de Protección, aclaró en la FM que no es cierto que se les estén retirando las armas a los esquemas de seguridad asignados a ellos, tal como lo afirmó Rodrigo Londoño Timochenko. Doctor Pablo Elías González, director de la UNP, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a usted y todos sus oyentes. ¿Por qué esta advertencia, doctor Pablo Elías González? No, eso no es ninguna advertencia. Mire, primero que todo es un documento interno de control, es un documento dirigido al subdirector de la unidad, que no entiendo por qué se filtró a los medios, porque es reservado. Nosotros somos una unidad nacional de seguridad. En segundo lugar, que no es cierto lo que afirma el señor Timochenko, de que le vamos a quitar las armas. Es el control que nosotros hacemos periódicamente sobre las mismas. De todas las armas tenemos la obligación de hacerlo porque se tratan de armas del Estado. Tenemos que saber quién las tiene, dónde las tienen, cómo las tienen, en qué esquema las están usando,
por la sencilla razón de que tenemos que hacer un control sobre eso. Eso lo hacemos en relación con todos los esquemas de protección, no solamente en relación con los de las FARC, y no se las vamos a quitar como él afirma. Tenemos 12 subametralladoras que no han pasado el control interno en la unidad, y por supuesto que tenemos que hacer el control, claro, porque es que eso no se pueden pasar de mano en mano de un funcionario. Es que no hay que olvidar que los los combatientes ahora que pertenecen a la subdirección especializada son servidores públicos, y como servidores públicos tienen que dar cuenta de las cosas. Las armas no se pueden pasar de mano en mano sin ningún control. Nosotros tenemos que saber quién las tiene, y en caso de que algo suceda, pues ese funcionario responde. Pero mire, doctor González, para ir haciendo precisiones y entender qué es lo que está ocurriendo con todo esto, usted dice que no es cierto que se haya pedido que entreguen todas las armas. Pero, no es cierto. Estamos hablando inclusive ahí de una subametralladora. Pero mire, aquí en el documento que publica el mismo Rodrigo Londoño, en el primer párrafo dice textualmente: sean reintegradas a la bodega de armamento todas las armas de apoyo tipo subametralladoras que se encuentran asignadas. Sí. Es decir, deben entregar todas las que son tipo subametralladora, no la totalidad de las armas. No la totalidad. Y esas subametralladoras, que son 12, es porque no, a pesar de que hemos hecho los requerimientos, no las han llevado al armerillo. Nosotros tenemos un armerillo donde se hace el control de las armas. Allí se asignan a una persona, y esa persona tiene que responder. Cuando la persona sale de relevo, está enferma, está en vacaciones, pues tiene que reintegrar el arma al armerillo para asignársela a la persona que sigue respondiendo por el arma. Pero ese es el procedimiento. Claro, doctor González, pero también es cierto que sobre esta gente de las FARC, pues hay amenazas, hay un riesgo latente. Claro, no, pero es que ese es un procedimiento rápido. Eso no es un procedimiento de días, es un procedimiento de minutos en que tienen que llevar el arma, los del armerillo verifican el estado de las armas, quién las tiene, quién la pone a disposición, y se reasigna inmediatamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un control sobre las personas que llevan las armas y quiénes son las que lo tienen. Director. Entonces, ellos tienen que, en ese sentido, asumir el control, tienen que realizar el control, porque son funcionarios del Estado. Además, hemos tenido pérdida de armas, y entonces nosotros, por supuesto, estamos preocupados también por esa situación. Director, pero... Perdón, Cristina, ¿hay pérdida de armas del esquema de seguridad de las FARC? Han habido pérdida de armas. ¿Cuántas armas se han desaparecido del esquema de seguridad de las FARC? No lo puedo decir porque eso es objeto de investigaciones disciplinarias, investigaciones internas. Director, pero hay algo que no me queda claro. ¿Cómo es lo de las armas? ¿Por qué los de las FARC tienen una bodega con armamento y no se le adjudica a cada uno de los del esquema de seguridad un número de armas? Entonces no entiendo si es diferente el esquema de los de las FARC con las demás personas que necesitan seguridad. No es diferente, es que periódicamente se hace control de armas. Eso es todo. Pero ¿cómo es lo de la bodega? Nosotros estamos en la obligación de hacer control, ¿o usted considera que no debemos hacer control? No, sí se debe hacer control. La pregunta es que cómo se le adjudica a cada persona el armamento, porque individualmente. Y lo que se hizo... la persona, el servidor público va, lleva el arma. Cuando está, por ejemplo, en vacaciones, él tiene que ir a entregar el arma, él no se puede llevar el arma en vacaciones. Cuando está enfermo, tiene que entregar el arma. Cuando no está prestando el servicio por alguna razón, tiene que entregar el arma al armerillo, y allí se asigna a otra persona, a quien hace el relevo, se le asigna el arma. Señor Pablo Elías, con todo este tema que tiene usted en su dependencia de garantizarle protección a los candidatos, a las alcaldías, a las gobernaciones, ¿no es el momento de que reacomode todos esos esquemas de seguridad inoficiosos a exfuncionarios, a gente de la ciudad, cuando en las regiones se está necesitando más su presencia institucional? Estamos en todo eso, esto es un proceso. Pero con mucha diligencia, porque mire las personas que han muerto, mire el caso de la candidata a la alcaldía de Suárez. Karina García.
Sí, pero el caso de la candidata a la alcaldía de Suárez, ningún esquema de los nuestros detiene semejante ofensiva tan atroz. Digamos, tantos líderes en regiones apartadas que necesitan que el Estado y personas como usted garanticen su seguridad. Cuando uno ve gente en Bogotá que no la necesita, gente de la UNP paseando. Y con mucho gusto evaluamos nuevamente. No, pero como usted pide responsabilidad, también le digo, no sea irresponsable y me pida a quienes le debe quitar seguridad. No, es que usted es el irresponsable que entonces ahora señala eso, pero de manera genérica. Pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo. De manera siguiente. Si no señala con precisión, por lo menos de manera privada. Mire, los bogotanos, señor Pablo Elías, los bogotanos estamos cansados de ver esquemas de seguridad, haciendo compras, mercando, paseando. Es su labor como funcionario. Es su labor. También si considera como periodista que alguien no necesita el esquema de protección. Haga su labor. Haga también su labor. Bueno, como doctor, periodista y denuncie los casos en que no se necesita y los miramos, los evaluamos. Doctor González, volviendo al caso. ¿Sí? No, yo no sigo en esta entrevista porque es que así no se puede. Me llaman para una cosa y terminan con otra. Bueno. ¿Ya? Pues, doctor González, muchas gracias por atender. Resulta incómodo, sí, bueno. Por atender esta comunicación. Es el director de la UNP, Pablo Elías González. El lío con las armas de las FARC es que, como el mismo doctor González lo denuncia, hay armas que fueron asignadas a el esquema de seguridad del partido FARC que incluso se han desaparecido. Venga, pero yo quiero decirle al señor Pablo Elías González, los bogotanos estamos cansados de ver mucho exfuncionario con sendos grupos de guardaespaldas, de camionetas, mercando en los supermercados, paseando perros, cuidando cosas, cuando los líderes y todos estos candidatos a las alcaldías, gobernaciones necesitan seguridad. Y el señor se pone bravo, seguramente esto lo conocerá la Procuraduría, porque se le dice que haga su papel. En la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez, en la FM. Hola, buen día. La última especialidad en el fútbol es hablar más de los que no juegan que de los que juegan. En los últimos 20 días, por no decir un mes, copó todas las noticias y todas las tapas de los diarios de Europa y el mundo, Neymar, que hace más de 3 meses no juega, que usualmente se mantiene lesionado o en conflicto y que no participa ni con Brasil ni con su equipo, llámese Barcelona o PSG, habitualmente de la competencia local. Sin embargo, todos los días fue tapa de los diarios, de las revistas, y más por un asunto negocio que al final no cuajó que por sus ejecutorias deportivas. Pues bien, como ese es el extraño mundo del fútbol, continuemos en él. Hoy hay que hablar de Juan Fernando Quintero, que hace 172 días dejó de jugar y a quien le faltan aproximadamente unos, 30, 40 días para volver. A propósito, hoy anuncia la prensa argentina que empezó a golpear el balón, que están pensando en que su regreso se podría dar en el partido de vuelta River-Boca por las semifinales de la Copa Libertadores. Se lesionó en marzo, creo, sí, hace 172 días, y de acuerdo al presupuesto, volvería el día 219. Los especialistas, por si acaso, aseguran que los procesos después de una lesión como la de Quintero deben ser cuidadosos y rigurosos en el tema tiempo. Para que un jugador compita, tienen que pasar mínimo 9 meses, o sea, 270 días. Son 3 etapas. Cuando se le da de alta al deportista desde el punto de vista lesión clínico, la segunda etapa, cuando se le da de alta desde el punto de vista deportivo, o sea, la parte competitiva, y la tercera fase comienza con su competencia.
ya mejoró físicamente, ya la puesta a punto está completa, entonces vuelve y juega. Pero para comenzar a competir, tienen que recorrer un tramo de 270 minutos sin ir al campo. Claro, a entrenar, a trotar, a ponerse en forma, a hacer partidillos sin exigencia, sin presión, sí, pero para competir mínimo 9 meses. Eso quiere decir que van a adelantar, van a apurar, van a apresurar el regreso de Juanfer Quintero. Claro que lo necesita River y la selección también, pero de acuerdo a los especialistas, 212 días es poco, muy poco, y va a volver más o menos 50 días antes de lo que recomiendan los médicos especialistas en el tema. Espero que esta advertencia no caiga en saco roto. Espero que si vuelve, bajo la responsabilidad de todos, se respete la condición física del ser humano por encima del jugador negocio. 270 días lo aconsejable y volvería 220 días después de la lesión sufrida. Cuidado. Las noticias y las voces entre Dice que es como el Richard Clayton. Sí. Le voy a preguntar que si está de acuerdo con esa comparación. Do you really agree with that comparison that we just did here? No, you don't. No, él dice que no, es todo lo contrario, que no está de acuerdo. Could you please explain why to Fernando, which is our specialist, obviously in economic themes and not necessarily music? Of course, Fernando, listen. I am a classical musician, and for me, there is not this difference between classical music and pop music, what you said. For me, there is only good music and bad music.
Bueno, dice Fernando, a ver, vamos a entendernos. Sí, yo soy un músico clásico, pero para mí no hay diferencia entre el pop y la música clásica. La diferencia es buena música o mala música. Pero no. Exactamente. Fernando, ahí está totalmente claro. Mr. Ryu, thank you again for being with the FM. What's your secret to make your music, which is, you know, normally and classically something that people tend to perceive as far away, strange, and you, through your work and exposition, have made possible that this kind of music it's something that is reachable for everybody in the world. La pregunta básicamente es ¿cómo ha hecho usted para que su música, que es una música que se percibe clásica, alejada, difícil, lejana, se haya convertido en algo cercano, comercial y que la gente la quiera oír? For example, the waltz you hear now, it's the second waltz by Dmitri Shostakovich. And I play it completely as it should be played. I didn't change anything. But we play it with our heart, and that's the secret. Este es el secreto. Bueno, por ejemplo, están escuchando el segundo vals de Dmitri, y no voy a decirles el apellido porque no lo entiendo. Shostakovich. Thank you so much, Shostakovich. y lo importante es que nosotros lo tocamos como debería ser tocado, exactamente como Dmitri buscaba que lo tocaran. Y lo tocamos con el corazón. Eso es lo que nos hace distintos al resto de los músicos y por eso le llegamos a la gente, porque lo hacemos desde y con el corazón. Yo quisiera preguntarle, ¿qué lo llevó a tener como prácticamente una religión, una estrategia, el aterrizar esta música para que la gente tuviera acceso a ella? ¿Qué lo llevó? Porque mucha gente, por lo general, cuando trabaja en unos ambientes tan cultos, su especialidad y su trabajo es volverlos más cultos y volverlos más alejados. Mr. Ryu, we would like to know what made you work in this arena, meaning that you and your work and your expositions have been throughout an effort to make this, which is a classical and very educated part of the music, to make it something reachable to the public, to the average public. What made you make that decision to make it as something as probably your religion, your strategy, your conviction? Yeah, it's my conviction. I think classical music is so beautiful, es tan bonito, que es por todo mundo. It's for everybody, not only for the elite. Classical music is for everybody. In the time of Mozart, everybody was whistling his tunes. And then, I don't know, I'm not a historian. Suddenly, the classical music was taken by the elite, and there was the difference between classical music and pop music, and I want to bring the classical music back to everybody. Bueno, sí, es mi convicción, justamente eso es lo que hago. La música clásica no es para una élite, la música clásica es justamente para todo el mundo, no tiene que ser para un determinado sector. Sí, es una realidad que, por ejemplo, en la época de Mozart, la gente iba por la calle silbando melodías y eso era algo absolutamente normal, pero en algún momento, y no sé por qué dice él, yo no soy historiador, en algún momento la música clásica pasó a formar parte de las élites y solo lo escuchaban las élites y eso es lo que diferenciaba a las clases sociales. Sí, quienes escuchaban música popular y quienes escuchaban música clásica. Y lo que él busca es que la música clásica vuelva a ser de todo el mundo. Quiero preguntarle sobre su conexión con Colombia. Él no ha venido a Colombia, pero su padre, tengo entendido, sí tiene cierta conexión con el país. Mr. Ryu, you've never been to Colombia, right? No. But you have a special connection with the country throughout your father, I think? Yes, my father was in Bogota and gave concerts there in the opera. Sí, estuvo acá y dio conciertos el padre en Bogotá, en la ópera. Oiga, pero es muy interesante, Luis Carlos, saber del maestro cómo se imagina Bogotá. Es decir, una persona que vive en Maastricht, en Holanda, en los Países Bajos, ¿cómo se imagina esta ciudad, esta capital de un país de casi 50 millones de habitantes? Sí. I think. Oh, you understand? I think Bogota is like all capitals in the world. A very lively, fantastic city, and I'm looking forward
to play in Bogota. Only there's one thing, it's 2,600 meters high. Bueno, dice, yo me imagino a Bogotá como cualquiera de las grandes capitales del mundo, con mucha vida, fantástica, iluminada, y la verdad que quiero estar ya en Bogotá. Ahora, lo único que me preocupa es el tema de los 2.600 metros de altura. De la altura, claro, le va a pegar. Yeah. Hemos visto conciertos espectaculares de André Rieu en las calles de las ciudades. ¿Cómo fue la maduración de esa idea de sacar esos conciertos de los grandes teatros donde normalmente se veían y llevarlos a las calles? ¿Cómo se ocurrió esa idea y cómo fue el inicio de hacer conciertos en la calle? Mr. Rieu, we have seen concerts that you've made in the streets, outside, out of the open, in the open. How did you came up with that idea? I think concerts in the open. So we do every year concerts here in Maastricht on the big square. Concerts in the open air are so special that even when it's raining, people stay there and they enjoy the music. It's very, very special to play in the open air. Los conciertos al aire libre son muy especiales, nosotros los hacemos muy seguido en Maastricht, en mi ciudad, y por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que en un concierto al aire libre empieza a llover y la gente se queda. Pero sabe que me llama la atención, como lo decía William, él es un experto en tocar en la calle. Y en la calle, me imagino que todos sus admiradores, y va a pasar en Colombia, me imagino a Cristina, a Ushi, pidiéndole selfies. ¿Le incomoda ese contacto o esa moda de estarse tomando selfies con los artistas? We have heard that you don't like selfies so much, is that right? Oh, no, I love it. ¿Le encantan? No, que sí le gustan, Fernando. Sí. I'm looking forward to walk in Bogota and make selfies with the people. Se muere de ganas de caminar por Bogotá y tomarse Además, fotos con la gente. Tiene un extraordinario sentido del humor y una naturalidad y una tranquilidad. Porque este es un tema de música clásica. Yo no me los voy a dar de experto en música clásica, ni mucho menos. Pero tenerlo a él explicándonos y hablándonos con esta sencillez es simplemente impresionante. Poniéndonos cuidado. Por supuesto. Sí, a eso va mi siguiente inquietud, Luis Carlos. Para quienes no sabemos de música clásica, ¿cómo hacemos para entenderla, para disfrutarla? We don't know much about classical music, Mr. Rieu, and we don't pretend we know, and we don't pretend we understand it. But since you are the expert, must ask Fernando. Que le preguntemos a Fernando. Pero since you are the expert, what do we do in order to at least enjoy it? I don't understand the question. No, the question simply is, since we are not experts of your type of music, of classical music, what do we do in order to enjoy it, to make the best out of it? That's a very simple answer. When I come to Bogota, I will bring my heart. And when you bring all the people who come to the concert, they bring their heart, and we open our hearts, and then everything is okay, because then you will enjoy. Bueno, es muy simple, porque cuando yo vaya a Bogotá voy a llevar mi corazón, voy a abrir mi corazón, y todos los que vamos a estar ahí tocando vamos a hacerlo desde el corazón. Entonces es fácil, ahí solamente se puede disfrutar. Nos ha llamado mucho la atención que este entrevistado se sale un poco de los esquemas, y yo creo que también en la música. ¿Qué tanto le preocupa a él la ortodoxia, esto de salirse o conservar los esquemas? Mr. Rieu, obviously you're not a person who is an schematic person, meaning you're not a traditional musician in the clear sense of the word. You have done your work throughout trying to reach new audiences and so forth. Where is that importance of going out of the normal? I think when I was a child, I was already like that. I was the black sheep of the family. And I always tried to use my humor and to laugh. And I think humor is an incredible important thing in life, not only in classical music, but also in life, in politics. With humor, you can solve a lot of problems before they are a problem.
Desde chico siempre he sido igual, de hecho siempre he sido la oveja negra de mi familia, siempre he creído en el amor y en el humor, porque el humor es lo más importante en la vida, no solamente en la música clásica, en la vida, en la política, porque con el humor se pueden resolver los problemas antes de que se formen. Quiero preguntarle, ¿qué siente sobre venir a Colombia? ¿Cuál es su expectativa sobre venir a Colombia? Para nadie es un secreto que Colombia es un país que tiene y aparece en las noticias y genera ciertas percepciones, pero ¿qué siente de nuestro país? Mr. Ryu, we're getting a lot of comments throughout social media about you speaking in our radio station right now, and one of the questions that I see the most is, what do you think about our country? What's your perception about our country? So it's my first time I come to Colombia, and I'm so glad that I can travel the world together with my orchestra to bring my music and to bring my joy to the people. And that is in fact why I travel the world, because I don't like to travel the world like a tourist. I'm not interested in the buildings. I'm interested in the people. I want to send the people home with a smile on their face, and that's why I come to Bogotá. Bueno, es mi primera vez en Bogotá y estoy muy contento porque para mí viajar con mi música es lo que más feliz me hace y por eso viajo. De hecho, a mí no me interesa viajar como turista, no me interesa ir a ver edificios, ir a ver museos. A mí lo que me interesa es ver a la gente, comunicarme con la gente, estar con la gente y llevar la música. ¿Qué sabe de la música colombiana, de nuestros artistas? ¿Qué conoce? Si sabe de Shakira, de Carlos Vives, no sé, ¿de quién conoce? Mr. Ryu, do you know anything about our music, our Colombian music? Any of the popular artists, Colombian artists, has caught your attention in the past? I don't think so, but always when we travel the world and we come in a new country, we will have a surprise in the program. And of course, for Colombia, we have a surprise in the program. And you will hear that when you come to the concert. Bueno, no conozco muchos artistas colombianos, pero sí les cuento que nosotros cada vez que vamos a un país tenemos una sorpresa y algo que le agregamos al programa. ¡Qué bien! Colombia no es la excepción, les aseguro que se van a sorprender, pero no les puedo decir nada. Mire, Luis Carlos, yo estoy alucinado con este personaje. Y lo siento como un popstar, lo siento como a la altura de una Madonna, a la altura de una Lady Gaga, por la simpatía y el humor. ¿Él se siente como un popstar? Fernando is saying, Mr. Ryu, that he considers you being a pop star. Because you are close. Is that Fernando? Yes, that's Fernando again. I know. We have several problems with Fernando. That's true. I want you guys to meet when you come here. Vamos a hacer que se conozcan. Yes, I want to meet Fernando. Okay, Fernando. Do you consider yourself a pop star? I don't think so. I'm a musician, and that is, my big example was Johann Strauss, and he was a classical musician, but in his time, I think he was the first pop star, but I don't think that he saw himself as a pop star. So I don't see myself as a pop star. Perhaps when you see my concerts and the trucks, that all my decoration, and perhaps that's like a pop star, and the amount of people that come to my concerts. But I am a classical musician, and that's what I am. No, yo soy un músico, eso es lo que soy un músico clásico. A mí me gusta pensar en Johann Strauss, que Johann Strauss era un músico clásico, pero en su época fue un popstar, una estrella pop, pero él no se veía a sí mismo como una estrella pop. Yo no me veo a mí mismo como un popstar, pero de repente cuando vengan al concierto y vean la escenografía y la cantidad de gente van a decir, este señor es un popstar. Pero no, yo soy un músico clásico. Hay que agradecerle al señor Ryu por su generosidad, por todo su tiempo, por su buen humor y por atendernos aquí en la FM esta mañana. Mr. Ryu, we want to thank you for your generosity, for your time, for your kindness, for all the lessons that you have given us throughout this interview. We really appreciate it. Thank you so much. Muchas gracias. It was the most beautiful interview I ever did.
Muchas gracias. Dice que es Muchísimas la gracias. entrevista más linda que ha hecho en su vida. Muy generoso. Muy generoso, señor Rui. With Fernando and Sí. you, with Luis, and what is the name of the girl? Ushi. 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 Ushi Levy. Thank you very much. Muchas Oiga, gracias. y- Besos. Gracias, un abrazo. Lo estamos esperando, señor Rui. Maravilloso. y chao. Gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.